ha elaborado una investigación que se concreta en un informe, creo recordar, me acaban de decir, de más de 80 páginas, donde se han analizado las principales redes de talleres de este país, cómo están posicionadas en Internet. Nos va a presentar un resumen de ese informe Enrique Romero. Enrique, por favor, acompáñame al escenario, que es responsable de marketing online de SEO. Bueno, es un tequi, un friki tequi, y él y su equipo han estado analizando todas las redes de talleres de un listado que se les ha pasado para tratar de averiguar qué peso en Internet tienen. Y ya digo una cosa, donde nosotros en el mundo real percibimos que hay unas redes de talleres que son más importantes que en otra, si en Internet esa red de talleres, que lo he aprendido hablando con vosotros, no tiene un dominio donde ponga el nombre de la red, sino que cuelga del grupo de distribución al que pertenece, en términos de Internet, pues eso viene a ser un error de bulto, ¿no? Empeora. Bueno, pues Enrique, ilústranos. Pues no sé si tenéis el... Bueno, pues como decía Raúl, es un estudio de 42 redes de talleres. La idea era poner un poco en contexto cuál es la situación actual, el momentum de las redes de talleres dentro de Internet, ver cuáles eran los líderes del sector, quiénes estabais un poquito más rezagados, ver también qué buenas prácticas estabais aplicando a aquellos que estabais consiguiendo mejores resultados. Entonces, antes de presentarme y presentar un poco, no sé si... Yo creo que me lo habéis dado ya sin pila, que ya son muchas horas. Ahora. Bueno, decía que antes de hablar un poquito más sobre nosotros, sí que quería hacer un pequeño resumen sobre la situación que nos hemos encontrado haciendo el estudio. Lo cierto es que en marketing estamos muy acostumbrados a que cuando llegamos a un sector suelen ser sectores muy competidos, y en vuestro caso, igual que el sector del automóvil en sí que es un sector particularmente duro para muchas temáticas como publicidad, como SEO, etc. En concreto, sí que creemos que vosotros tenéis una oportunidad muy interesante, porque aunáis que estáis creciendo un poquito más que la media del país, que la media nacional, y al mismo tiempo muchos de vosotros, muchas redes de talleres, y no hablemos ya de lo que serían los talleres en sí, apenas estáis realizando esfuerzos de marketing, ¿no? Antes en la charla estabais comentando algunas ideas sobre ello, y yo creo que podemos profundizar un poquito aquí. Ya decía, si tuviese que poner una única píldora de información, diría, no hay mejor momento que este para empezar en marketing digital, porque aún hay crecimiento del mercado y baja competencia. Ojalá en todos los sectores en los que nos metiéramos estuviesen en esa misma situación. Y por poner un pelín de contexto a esto, fijaos que llega al punto de que 1 de cada 4 redes de talleres ni siquiera tiene una forma fácil de presentar un contacto del usuario con la marca. Hablamos de formularios de contacto, hablamos de elementos como un chat, no hablemos ya de la inclusión de otros elementos como pudiera ser un chat realizado con IA. Y dentro de lo que son las disciplinas de marketing, habitualmente aquella que suele ser el punto de entrada, el primer punto de contacto con el marketing para la mayoría de las empresas suele ser la publicidad. E incluso en la publicidad, es decir, la que debiera ser la más extendida de los canales de marketing, únicamente el 30% de las redes estáis actuando efectivamente dentro de los medios publicitarios. Hablamos de inversiones en Google, hablamos de inversiones en Meta, etc. Además, los que lo hacéis prácticamente solo defendéis vuestra marca. ¿Eso qué quiere decir? Que en un sistema de pujas, en un sistema en el que habitualmente estamos acostumbrados a que cada marca está pagando por cada clic más y más y más por conseguir traer clientes, vosotros estáis en un contexto de cada vez hay más mercado y encima no hay pujantes. Una oportunidad súper interesante. Y bueno, con esto como marco, ya sí que, si me hace caso la presentación, nos presentamos. Bueno, yo soy Enrique y represento hoy a Marketalia. Somos una agencia de marketing digital que más o menos existe desde la misma época de creación de Google, o eso le gusta decir al CEO. Y la verdad es que ofrecemos el abanico 360 de servicios de marketing digital, desde la creación de una web, posicionamiento orgánico SEO, publicidad, que me vais a ver repetirlo bastantes veces a lo largo del estudio, porque creo que es uno de los puntos donde más podríais desarrollaros y de forma más ágil. Y por supuesto toda la parte de redes sociales, consultoría digital, etc. El informe, como decía Raúl, es un informe de en torno a unas 80 páginas. Al final de la presentación
tendréis un QR con el que os lo podéis descargar. En cualquier caso, si no, podéis contactar con nosotros, con Marquetalia, y os lo hacemos llegar encantados. Y lo que os traigo aquí es simplemente un pequeño overview, un pequeño resumencito. Bueno, ¿qué redes de talleres lideran el mundo? Vamos a ver un ranking, vamos a ver los 3 principales ganadores por distintas áreas, por distintos prismas de análisis, y vamos a ir viendo un poco cuál es la metodología de trabajo. Ya digo que no he querido profundizar mucho en apartados técnicos, para eso tenéis el informe de las 80 páginas, pero por concretar un poquito, nos hemos centrado en analizar cuál es vuestra visibilidad online. Si tuviéramos que pensar esto en términos más marketingianos, que ya digo, he intentado huir de los tecnicismos, estaríamos hablando aquí de cosas como, por ejemplo, el posicionamiento SEO, que a lo mejor vosotros lo conocéis, ¿vale? La parte de usabilidad web, donde hacemos estudios, por ejemplo, de cómo de accesible, cómo de fácil es para un usuario acabar contactando con una red de talleres. Las redes sociales, habitualmente muy utilizadas para generar ese valor de marca, esa comunidad y tener ese contacto más directo con las redes. Este es uno de los puntos en los que más o menos la mayoría, ya por adelanto, sois relativamente solventes, y la parte de publicidad, que ya digo, es donde mi sensación es que tenemos un rápido margen de mejora. Y esto lo hemos dividido por esas cuatro áreas: chapa y pintura, neumáticos y mecánica rápida, mecánica y lunas. Si pusiésemos ahí, yo creo que, no sé si se ven todas, que ya me lío con el panelcito de abajo. Si tuviésemos que poner una nota como sector en distintas áreas, os diría que la visibilidad online es uno de los apartados en los que puntuáis más o menos bien. Recordad que aquí estamos hablando de conceptos como el SEO, y claro, aquí hay una pequeña trampa, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de SEO, hablamos de un juego del suma cero, que quiere decir que si mi competencia no hace nada y yo tampoco, pues por lo menos no me roba clientes, no he tenido esa dificultad. Ahora, como alguno de vuestros competidores empiece a trabajar posicionamiento orgánico, empiece a trabajar la visibilidad de la marca, y es muy probable que cada vez más vayáis hacia esa tendencia, porque encima lo que os decía, tenéis una posibilidad de aprovechar ese mercado creciente y esa baja competencia, pues os van a ir mermando la cuota de mercado, os vais a ir reduciendo si no empezáis a activar vuestros canales de tracción. La parte publicitaria, lo que os decía, es que al final, cuando activamos medios publicitarios, tenemos la posibilidad de empezar a traccionar clientes sin que hayan pasado prácticamente semanas. Es verdad que típicamente decimos de la publicidad, me genera inmediatez, me genera un retorno rápido, pero por contra tiene un coste alto. Pero tiene un coste alto porque mis otros competidores también están pujando. Si vuestra competencia no empuja, o los niveles de pujas son muy reducidos, es que tenéis esa inmediatez, pero al mismo tiempo tenéis la rentabilidad. Aprovechadlo, porque aquí el que golpee primero va a golpear 2 veces, ¿no? Luego va a empezar no solo a traccionar un mayor volumen de negocio, sino también aprovechar eso como crecimiento de imagen de marca, que ahora veremos algunos datos. Desde la perspectiva de redes sociales, lo que vemos es que sí que tenéis, la mayoría de vosotros, cuentas en la mayor parte de los perfiles sociales, sí que algunos incluso tenéis un enfoque bastante creativo, que esperábamos ver un sector más tradicional en ese sentido dentro de vuestra comunicación en redes, y la mayoría de vosotros lo que sí que no tenéis activado es la publicidad dentro de las redes sociales. Es decir, bueno, hacéis cierto grado de publicaciones con más o menos desarrollo creativo, y algunos tenéis algunos números relativamente altos. Luego veremos que va por barrios. Quizás, y yo creo que va muy en relación con lo que estaban hablando los compañeros antes, si tuviéramos que destacar algo, destacaría toda la parte de lo que aquí hemos llamado esa atención al cliente. Podéis ver esto reflejado desde la percepción en Internet, como por ejemplo lo que podrían ser las reseñas. La mayoría de vosotros tienen unos niveles de reseña muy altos, estamos hablando de a partir del 4. Eso lo que nos está trasladando es que el nivel de servicio promedio que como sector ofrecéis es alto y el cliente está satisfecho con vuestro servicio. Lo que parece es que quizás no estamos poniendo tanto eso en valor, o no lo estamos mostrando tanto alto. Y luego lo que comentaba, ¿no? La usabilidad web también se nota mucho que va por barrios. Sí que sorprendente 2025 ver que un 25% de las redes de talleres incluso tiene problemas para tener un punto de contacto con el cliente. Os decía antes que, bueno, aquí sí que me fastidió el traductor.
Os decía antes que si os fijáis va por barrios. El bloque de esas 4 barritas que tenemos a la izquierda del todo, que no se ven, es el bloque de chapa y pintura. Luego tenemos mecánica, neumáticos y mecánica rápida, y en la parte de la derecha tenemos luces. Y fijaos que se ve muy claramente cómo la vertical de las empresas más relacionadas con la parte de lunas, incluso con la parte de neumáticos, estáis mucho más digitalizados que aquellos que os dedicáis a la parte de chapa y pintura y de mecánica. Sí que es cierto que la parte de lunas, por ejemplo, hay algunos players, como por ejemplo en el caso de Carglass, que impactan mucho en las métricas en el operado de métricas. Ya digo que luego lo veremos con un pequeño. Aquí hacemos un pequeño collage y os voy explicando un poquito por puntos. Hemos hablado ya de la parte de valoraciones, donde fijaos que la media de valoraciones que tenéis en Google My Business está en torno a las 4 estrellas, buen nivel de calidad de servicio, o por lo menos así lo percibe o nos lo recuerda el usuario final en los medios de esas fichas de empresa. Apenas hay uso de la publicidad y sí que hay, bueno, pues ese mix de lo que hablamos de la parte de redes sociales. Dentro de este slide, de esta gráfica, quizá con lo que me gustaría más quedarme con el gráfico que tenemos abajo a la derecha. Aquí lo que estamos viendo es cuando nosotros nos presentamos frente a nuestro cliente y le decimos, oye, estas son las ventanas de mi casa por las que podéis llegar, aquellos términos o aquellas expresiones por las que somos accesibles en Internet para nuestro público, ¿qué tipo de terminología, qué tipo de palabras clave son las que solemos utilizar? Y esto lo dividimos, o lo dividen, mejor dicho, las plataformas digitales. Estos datos son concretamente de la herramienta de SEMrush, una herramienta súper reconocida en nuestro campo y súper utilizada, y nos divide SEMrush estos datos en informativo, entendiendo por informativo aquello que están en un proceso de compra muy inicial, ¿no? Que probablemente son simplemente curiosos, todavía no son potenciales compradores, y bueno, es verdad que podemos pensar que a lo mejor ese público puede no interesar, pero recordando otra vez las palabras del CEO, le suele gustar decir la expresión de que antes de casarse hay que ir a cenar, ¿no? Pues es verdad que la parte informativa debe tener un peso dentro de nuestro marketing, pero quizá, por ejemplo, en el caso que veis ahí de chapa y pintura, tiene unos pesos excesivos, ¿no? A lo mejor es posible que estemos trabajando en técnicas, en acciones de marketing que nos están haciendo enriquecer nuestros portales de literatura, pero no activar un canal, un engranaje rodado de generación de negocio. Luego vemos la barrita azul, es ese conjunto de palabras que llamamos de navegación, que porque se entienda es el tipo de palabras que utiliza un usuario como cuando, por ejemplo, escribe en Google Carglass para acabar haciendo clic en el primer enlace, en el primer resultado, que es el del propio Carglass. Al final, ese bloque de ahí, ese bloque azul, de lo que nos está hablando es de la presencia de nuestra marca en el mix total de formas de acceso que tenemos a los usuarios, de forma de llegar a los usuarios. Y lo cierto es que normalmente esas palabras clave de navegación, que como digo dependen del valor de nuestra marca, en la mayoría de sectores solemos ver que tienen un peso mucho más alto, ¿vale? De hecho, en sectores, digamos, próximos, como sería la compraventa de vehículos, el valor de la marca, como podéis imaginar, es inmenso, e incluso en aquellos que son compraventa de vehículos de segunda mano, porque es más entendible que un Toyota, el volumen de búsquedas de Toyota, acapare la casi totalidad del tráfico que pueden ellos recibir, pero incluso cuando hablamos de empresas de comercialización de vehículos de segunda mano, los pesos del valor de la marca también son altísimos. Sin embargo, en vuestro sector, la marca, y yo creo que coincide mucho con los datos que veíamos al principio del día, quizá tiene poco peso. Luego se ve que la parte de lunas es la que tiene un poquito más de desarrollo en marca, y aquí muy influenciado, como decíamos antes, también por la parte de Carglass. Y luego tenemos dos bloques quizá un poco difíciles de comprender en inicio, que son esa parte de comercial y transaccional. Cuando hablamos de comercial, a lo que nos estamos refiriendo es a ese usuario que sabe que va a comprar, pero todavía no ha decidido que va a comprar con nosotros. Y cuando hablamos de transaccional, hablamos de aquel que ya tiene completamente decidido que va a comprar y va a comprar con nosotros. Ese es el conjunto que más nos interesa atacar, porque es el que nos permite conseguir una rentabilidad más inmediata. Ese es el conjunto que típicamente se suele atacar con eso que os hablaba antes del canal publicitario, y que la mayoría de vosotros no estáis
todavía aprovechar. Con lo cual, sí que vemos, por ejemplo, que la parte de mecánica tiene un poquito más de peso. También aquí la diferencia entre el tráfico comercial y el transaccional nos habla mucho de cómo es el proceso de compra del cliente, si se trata de una situación en la que el cliente necesita consultar más información antes de tomar una decisión o si realmente pues van más a tiro hecho, no hay tanta duda, no hay tanta comparación entre redes de teléfonos. Os ponemos un caso un poco extremo, pero porque veáis un poco la diferencia que hay entre los enfoques estratégicos que podéis tener uno y otro, ¿no? Y vemos el caso de Norauto, donde lo que vemos es un tipo de curva, yo diría, al uso, donde sí que tenemos una parte importante de tráfico informacional, como decimos antes, que hay que ir al cine antes de casarse, pero sobre todo lo que está muy centrado es en el tráfico transaccional, es decir, sus acciones de marketing van muy orientadas a generar negocio. Y por contra, vemos por ejemplo el caso de Certified First, donde aquellas acciones que están haciendo, prácticamente lo único que están generando son lectores. Es cierto que dentro de las disciplinas de marketing hay algunas en las que podemos ser muy, digamos, dinámicos. Puede ser, y ya digo que, ya decía que me iba a repetir mucho la publicidad. En publicidad, si nos equivocamos, tenemos la posibilidad de bascular muy rápido. Y hacemos un piloto, evaluamos si funciona o no funciona, y si la estrategia no es acertada, la modificamos. Pero es cierto que algunas de las otras estrategias, como puede ser, por ejemplo, el posicionamiento SEO, el crear un concepto de comunidad o maximizar el impacto de las redes sociales, es algo que es más regar el árbol, verlo crecer y empezar a ver que da frutos. Y en esos casos es crítico que pongamos la escalera en el sitio adecuado, porque a menudo vemos casos en los que, por temas estratégicos, no tanto por temas de meterle horas o de echarle billetes al negocio, pero sí por un tema estratégico, acabamos llegando a un punto que no era el que probablemente en inicio deseamos. Pasamos ya a la parte de top 3. Ya decía que planteábamos un top 3 dividido en distintos prismas, así tenemos distintos ganadores también. Dentro de lo que hemos visto en el estudio, todo esto que vamos a ver aquí lo tenéis muchísimo más detallado en el estudio de esas 80 páginas. Aquí hemos querido poner únicamente los top 3 y al final un pequeño resumen en el que sí que aparecen los 42 players que hemos analizado. Lo que vemos en general en el estudio es unos poquitos que hacéis relativamente bien las cosas y una gran mayoría que tiene internet como un canal que parece prácticamente olvidado. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el área de mecánica tenemos a Total Energies que quedaría casi empatado con talleres CGA. Aquí estamos hablando de la perspectiva de ese análisis web. Recordad que estamos hablando de conceptos como una parte de posicionamiento orgánico. En el bloque de neumáticos y mecánica rápida, Rodi Motor parece destacar, aunque muy de acuerdo con Norauto, que en líneas generales Norauto es una de las marcas que ha sacado mejores valoraciones en la mayoría de rankings. Fijaos que si bien cuando estábamos hablando de la parte mecánica los top estaban en el entorno de los 70 puntos sobre 100, aquí ya empezamos a bajar, ¿vale? Y eso nos habla también de cómo de competidas son también unas verticales frente a chapa y pintura. Vemos a Red M, pero fijaos que ya estamos hablando de que sobre 100 puntos conseguimos un 47. Es eso que os decía, de que los niveles de competencia no son tan altos, que aquí el primero que se ponga a hacer cosas ligeras bien va a brillar en los resultados. Y luego en el ranking de Luna, el que destaca principalmente es Canvas. Desde la perspectiva de la atención al cliente, aquí sí que las valoraciones son significativamente más altas. Fijaos que Certified First, por ejemplo, en chapa y pintura consigue 80 puntazos, nada menos, pero es que en mecánica, Bosch Car Service se lleva el 100 sobre 100. Aquí siempre hablamos de métricas normalizadas a Bosch Car Service en este caso, y en el caso de neumáticos y mecánica rápida, es Fulbert la que también con 100 puntos, pero muy seguido de Midas y de Rodi Motor, se alza con el primer puesto. El caso de mecánica es Glass Drive, la que también con 88 puntazos y un poquito más separada de los competidores, alcanza el primer puesto en esta versión de Rodi. Desde la percepción de cómo de fácil tenemos llegar a nuevo público, en chapa y pintura
el que coge la corona sería 5 Star, pero fijaos que con una métrica de valor de 45 con un punto, es decir, el chapa y pintura, que es de los sectores menos digitalizados, es donde más rápidamente probablemente se puedan conseguir retornos altos de marketing, y por contra, por ejemplo, Lunas es un sector significativamente más competido. Desde la perspectiva de visibilidad en Lunas, es Gladrive el que gana en este caso. Neumáticos y mecánica rápida es Euromaster, el que con bastante diferencia se hace con el primer puesto, y en el caso de mecánica es Euro Repar Car Service, el que con 75 puntos tiene mayor facilidad para conseguir presencia digital en YouTube. Atendiendo a ese prisma que comentábamos antes de cómo evolucionados estamos digitalmente desde las redes de talleres, en neumáticos y mecánica rápida, Norauto vuelve a estar el primero. Lo cierto es que ya lo veréis luego cuando veamos el ranking general. Norauto saca una muy buena puntuación en línea general en la mayoría de los rankings, y fijaos que además hay un salto relativamente alto, ¿no?, con el siguiente, que ya sería Euromaster. Y en el caso de Luna, pues todavía incluso más distante, ¿no? Carglass es también otro de los principales players, que desde luego mejor están haciendo las cosas. Veremos después de todo esto que tenemos también una pequeña componente de, oye, buenas prácticas que os recomendamos a todos seguir y que son, creemos, relativamente fácilmente activables. Y ya mirando un poquito, que estamos ya finalizando la presentación, terminar con la parte de mecánica de SPG Talleres. Alcanza esos 46 puntos, y chapa y pintura con muy poquita presencia en redes sociales, pero aún así siendo el mejor de su vertical, con esos 22 puntos. Y este es, como os decía, el ranking. Si aunamos todos los distintos prismas, los distintos ángulos desde los que analizar vuestro sector, y bueno, fijaos que el que se alza con la victoria es Rodi Motor, seguido de Euromaster y Norauto. Y como os decía, fijaos a lo curioso, es que hay unos poquitos con niveles de puntuación muy altos, y luego una gran cola larga de redes de talleres que tienen unos niveles de puntuación, recordemos, medidos sobre 100, mucho más bajitos. Lo dejo ahí un segundín por si queréis buscar dónde estáis vosotros. Toda la documentación que tenéis aquí y todo el informe, con la metodología, cómo se ha llegado a cada uno de las conclusiones, lo tenéis, ya digo, en el informe completo, que ahora mismo os dejo un QR. Por concluir, en algunas buenas prácticas, cosas que en líneas generales vemos que podemos aplicar o que deberíamos estar aplicando dentro del sector y donde creemos que hay margen. Pensad que cuando hablamos de marketing, el objetivo debería ser que hiciéramos un traje a medida, que analicemos el punto en el que estamos actualmente, que veamos cuáles son las necesidades que tiene nuestra marca en Internet en específico, y que a partir de ahí sentásemos una estrategia que nos llevase a los resultados que queramos, ¿no? Pero dicho eso, sí que hay ciertas cosas que creemos que son elementos comunes donde más o menos todos tenéis capacidad de crecimiento, ¿no? Uno de ellos sería la parte de la optimización de las fichas de Google My Business. Entendemos que aquí también hay una componente que no es solo la parte de la red de taller, sino el propio taller en sí mismo, y que puede ser un poquito compleja esa solución. Pero al final, en vuestro tipo de comprador, igual que antes estaban los compañeros comentando, ¿no? Y hay factores como la confianza en el mecánico que conozco desde hace años, que impactan mucho en la toma de decisión del cliente. Hay también otros criterios, como son los criterios de geolocalización, el que lo tenga cerca, que también tiene un impacto muy notorio. Las fichas de Google My Business consiguen unos niveles de presencia y de visibilidad de las empresas muy altos, y tienen unos costes de implementación ridículos. Es un fácil quick win para empezar a atraccionar clientes presencialmente a los talleres, a las redes de talleres. La parte de la presencia en redes sociales, veíamos que iba mucho por barrios, pero también es otra pata en la que podemos crecer y que también ayuda a ir consolidando progresivamente esa
percepción de marca y a tener un canal de comunicación y a evitar, como comentaba antes uno de los compañeros, que de repente una mala crítica nos puede hacer mucho daño a la marca, al negocio. Páginas individuales por cada taller. Para algunos de los talleres vosotros sois el único canal de contacto con el cliente, y tener un corner, una ubicación específica donde los talleres tengan su propia ficha, supone un win-win para las dos partes, porque al final el taller va a conseguir verse reconocido y tener más presencia y va a ganar en volumen de tracción de clientes, y vosotros dentro de vuestras propias plataformas web de repente empezáis a abarcar un número de público y un número de volumen de potenciales búsquedas y de volumen de potencial acceso de clientes a vuestros medios digitales superior al que tenéis antes, con lo cual aprovechad esa sinergia de la red al taller del taller a la red. Diversifiquemos la intención de búsqueda. Ya decíamos, parece un sector que está especialmente centrado a día de hoy en las búsquedas con una finalidad informativa. Activemos aquellos canales que encima son los que menos estamos priorizando, que tengan una componente más transaccional, ¿no? Y con eso cierro con el último punto, que es, jolín, el canal más transaccional de todo, el más fácilmente activable de todo, en el que si me equivoco antes aprendo, en el que además tengo más capacidad de rápidamente adecuarme al volumen, a la cuota que haya en el mercado, incluso a estacionalidades, etcétera, que es la publicidad. Y que además antes otro de los comentarios que vemos aquí decía, jolín, es que la clave es estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Eso es precisamente lo que conseguimos con las campañas publicitarias, aparecerle a la persona adecuada en el momento adecuado. Y ya con esto he terminado. Simplemente os dejo ahí el QR por si queréis hacer la descarga. Mil gracias, Enrique Romero, por este esfuerzo que habéis hecho para analizar la realidad actual en el mundo online, en el internet, de las principales redes de talleres. Creo que habéis analizado 42. Debo decir, porque sé que habéis estado tomando imágenes de los resultados, que han trabajado con absoluta libertad, autonomía e independencia. Total. Que es una agencia que sabe lo que se hace, que son auténticos especialistas, trabajan con multinacionales en otros sectores, y queríamos hacer este ejercicio de compartir con vosotros cuál es la foto de la huella digital de las principales redes de talleres en España hoy y ahora, aun a riesgo de ser consciente de que pudiéramos generar alguna torcedura de gesto, ¿vale? Pero creo que es necesario saber que esto no va a detener la web más bonita ni la que más cosas cuenta, sino que va de, y has dado algunos datos, es que hay cosas que no tienen todos los talleres dentro, y ir orientándonos desde un aspecto más informativo a un componente más transaccional, ¿no? Porque, o sea, aunque digas otra cosa, las empresas, su razón de ser es, ¿cuál es la razón de ser de las empresas? Ganar dinero, no hay que vender, ¿no? Bueno, pues mil gracias, Enrique, por esta aportación.